Pues buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa de Aragón Teruel Siste, en donde presentamos las líneas fundamentales para transformar la sanidad pública aragonesa de forma urgente y ambiciosa, empezando por los presupuestos que se deben aprobar cuanto antes y, segundo, la cantidad que se debe destinar a la competencia de sanidad. La gripe, que a día de hoy está en números de epidemia y los numerosos riesgos sanitarios que afectan a los aragoneses, como las amenazas de epidemia, no entienden de postureo político. Por eso le pedimos al presidente Azcón, que tiene la obligación y la responsabilidad de presentar el proyecto de presupuestos, debatirlos, aceptar o no enmiendas de los grupos de la oposición y después votarlos. Tenemos necesidades en atención sanitaria que crecen cada año. Las enfermedades no esperan, los presupuestos en sanidad no aumentan de manera suficiente y ahora mismo no tenemos presupuestos del año 2025. Si de verdad pensamos en los aragoneses, el 2025 no debe ser solo el año de la inteligencia artificial, sino el año de la sanidad pública aragonesa. Este es el motivo principal por el que necesitamos unos presupuestos de Aragón con más fondos para transformar, modernizar y atender la sanidad de todos los aragoneses. Porque sin incremento del presupuesto para sanidad, los centros de salud no funcionan. No hay partidas para costear de manera justa el personal sanitario que necesitamos, ni para finalizar las obras en hospitales públicos y centros de especialidades. Por eso, el presidente Azcón tiene que ser consciente de que la sanidad necesita presupuestos ya, en este momento y ahora. No tenemos tiempo que perder. Por ello, el presupuesto de este año 2025 deberá incluir más fondos para sanidad, determinando varias líneas de actuación. Primero, un plan de infraestructuras sanitarias para centros de salud y consultorios locales durante los años 2025, 2026 y 2027. El presupuesto debe incluir un plan de contratación de personal sanitario también que vaya del 2025 al 2027 para cubrir todas las plantillas. Y tercero, poner en servicio los hospitales de Alcañiz y de Teruel en obras, ponerlos en servicio de forma urgente. Como digo, el Gobierno de Aragón tiene la obligación y la responsabilidad de confeccionar estos presupuestos e intentar que se aprueben por varios motivos. Primero, porque estos presupuestos son imprescindibles para la corrección de los desequilibrios territoriales de la sanidad pública aragonesa. Segundo, porque los servicios sanitarios son esenciales para los aragoneses independientemente donde residan, independientemente del código postal que tengan. Y porque los presupuestos de la comunidad no pueden estar sujetos a las estrategias partidistas y políticas de cada grupo. Por eso le trasladamos varias líneas de actuación, destinar un 25% del presupuesto sanitario a la atención primaria. Segundo, el plan de infraestructuras sanitarias con un plan de inversiones en modernización y equipamientos de todos los centros de salud y los centros de atención primaria, incluidos los consultorios locales que deben ser asumidos por el Gobierno de Aragón. Todo el mundo está recibiendo los mensajes de empresas tecnológicas que se quieren implantar, centros de datos. Bueno, estamos hablando que nuestros consultorios en muchos casos no tienen internet. Por eso no se puede demorar más esta modernización, tanto de los centros de salud como de los consultorios locales que necesitan equipamiento sanitario completo, de calidad y homogéneo en todos los centros. Necesitamos centros de salud digitalizados, que tengan conectividad de alta velocidad a Internet, que tengan equipos y programas informáticos actualizados, que se pueda utilizar
la historia clínica digital en todos los centros de salud y en todas las consultas, que tengan software médico para agilizar el proceso asistencial y hacerlo más eficiente. Y necesitamos en estas infraestructuras que se construya vivienda para el personal sanitario en los mismos centros de salud de difícil cobertura. Para ello ya hemos trasladado en varias proposiciones un plan piloto de vivienda que incentive la llegada de personal sanitario. El segundo punto es un plan de contratación en personal sanitario desde el año 2025 hasta el 2027. Como todo el mundo sabe, tenemos necesidades de asistencia sanitaria que crece año tras año por una mayor longevidad de la población. Esto es un avance, el poder atender a una población mayor con recursos en personal. Además, las nuevas necesidades en atención sanitaria, como la salud mental, que demandan un mayor número de profesionales sanitarios. Los objetivos de este plan de contratación son claros: cubrir todas las plazas de las plantillas con personal sanitario cualificado, garantizar la continuidad asistencial de los equipos con los mismos pacientes, completar los equipos de atención primaria con psicólogos clínicos, con pediatras y con podólogos, y cubrir las necesidades de los centros de salud rural que se encuentran sin profesionales de medicina y enfermería. Y por último, y lo más importante, dar estabilidad a los médicos especialistas en los hospitales de Aragón, en especial en hospitales en los que la rotación o las insuficiencias son muy altas. Y por último, planteamos al Gobierno de Aragón que es imprescindible poner en servicio los hospitales en obras de forma urgente. En julio de 2022 se iniciaron las obras de construcción del nuevo Hospital Quirón, el nuevo hospital que se acaba de inaugurar, con accesos incluidos. 2 años y medio para construir un hospital moderno y un hospital privado. Bueno, pues es muy grave que este Gobierno de Aragón y el anterior Gobierno de Aragón no hayan sido capaces de construir y poner en funcionamiento los nuevos hospitales de Alcañiz y de Teruel. No se puede demorar más las inauguraciones de estos hospitales, que deben incluir la instalación de radioterapia, el edificio y el equipo en funcionamiento. Pero para eso hay que construir el edificio que no está construido y tener equipo y permisos autorizados. Y eso va a llevar mucho más tiempo del 2025, mientras que los pacientes que padecen enfermedades graves como el cáncer tienen que desplazarse a Zaragoza o a Valencia para recibir los tratamientos correspondientes, con la dureza y el desgaste que eso implica para los enfermos. Y recordar que el Hospital de Teruel debe incluir la ampliación del número de camas con habitaciones individuales. Después de más de una década de retrasos, todavía no está abierto. Estamos comprobando que no hay una voluntad política decidida para que los aragoneses tengamos garantizada una sanidad pública digna. Estamos recibiendo datos macroeconómicos muy positivos, una mayor recaudación, además de anuncios millonarios en inversiones en empresas tecnológicas, que no se traducen ni revierten en la mejora de la calidad de vida de los aragoneses en el territorio. Por eso es fundamental que el Gobierno de Azcón presente presupuestos para este año 2025 y la base, el eje principal, pivote sobre una sanidad pública digna y moderna. Es el momento de transformar nuestra sanidad. Es nuestro talón de Aquiles y es el momento de invertir en infraestructuras y en personal. No queremos que se nos conozca solo como la comunidad autónoma que es una potencia en renovables y ahora en centros de datos. Queremos que se nos conozca por tener una sanidad pública al alcance de todos los aragoneses de manera digna y de manera justa. Así que espero que escuche nuestra petición, el Gobierno de Azcón, y pronto presente estos presupuestos que debe ser la leitmotiv que rija al Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Bueno.